Ahora mismo estamos en comunicación con el secretario de Culto, con Guillermo Oliveri, a propósito del encuentro que mantuvo Alberto Fernández, el presidente, con el Papa Francisco en Roma. ¿Qué tal, secretario? Muy buen día, gracias por atender, o muy buenas tardes, ¿no? A esta hora para ustedes, gracias por atender a la televisión pública. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, bien, gracias a ustedes. Bueno, consultarle, sabemos que el encuentro ha sido positivo, de esa manera lo ha calificado el presidente Alberto Fernández, pero hubo reuniones posteriores con el secretario de Estado Vaticano y allí también se habló de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál fue la temática analizada? Mira, realmente fue una reunión de la que yo he participado con anterioridad con el secretario Parolin en distintos momentos de nuestra historia, de estos últimos años. Fue para mí la más extensa, pero también la que se abarcó prácticamente toda la política internacional, la relación, la economía de la Argentina, la pandemia en Argentina, la pandemia en el mundo, la relación con América Latina, entre los países de América Latina, con Europa, la incidencia y la relación con China y otros países, por supuesto con Estados Unidos, y sobre todo la situación de la pobreza en el mundo, de una concentración de riqueza que también incluye el acaparamiento de vacunas, y hay países vacunándose y vacunados y otros que prácticamente no tienen ninguna vacuna, ¿no? Secretario, en la reunión de Su Santidad con el presidente Alberto Fernández, lógicamente varias fueron las cuestiones en la agenda de este encuentro. Una de ellas tuvo que ver con la pandemia y la lucha contra el COVID-19 en la Argentina y en el mundo. Básicamente en esta cuestión, cómo fue el diálogo y de qué manera el Papa Francisco está advirtiendo una situación realmente muy complicada en el planeta, no solamente en la República Argentina, en la lucha contra el COVID-19 por un lado y la vacunación por el otro. Sí, vos sabés que lo viene advirtiendo, ustedes saben que lo viene advirtiendo en de distintas maneras, incluso la cuestión de la deuda a nivel internacional, con el sistema actual, criticándolo al sistema actual, y lo ha hecho al Fondo Monetario, se lo ha dicho a la presidenta del Fondo Monetario, con el cual se va a reunir hoy a las 7 de la tarde de acá de Roma, y lo ha dicho también al Banco Mundial, es decir, hay que cambiar el sistema financiero internacional. Y eso es inevitable porque lo que está produciendo el mundo es cada vez más pobreza. África es un lamentable, testigo de lo que está ocurriendo. Acá a Italia han llegado miles y miles de refugiados esta semana pasada, y eso sigue creciendo. Comprender eso, ignorar eso, es generar, una bomba de tiempo, sin duda, para la humanidad, y me parece que el Papa está advirtiendo completamente eso, y coincide además el presidente de la Nación con la mirada del Papa en estos temas y, por supuesto, en el tema de la deuda. Oliveri, buen día, ¿cómo le va? En principio hay coincidencia, como usted decía, en esta necesidad de reformular el sistema financiero internacional, que está vinculado claramente con la situación de pobreza, sobre todo de los países en desarrollo, que como la Argentina están extremadamente endeudados. Ahora también está vinculada con la gestión de la pandemia. Los países más pobres son los que tienen menos posibilidades de acceder a las vacunas. Digo, esta relación de estos tres temas, ¿es posible que se lo lleve a una instancia internacional? Me refiero a la Organización Mundial de la Salud a propósito de las vacunas, el Fondo Monetario y esta reunión que va a haber por la tarde a propósito de reformular el sistema financiero. Sí, mira, el presidente tuvo una larga charla, ustedes saben, terminó hace una hora, con la presidenta del Fondo Monetario. La misma hizo declaraciones la presidenta al salir del hotel, y ahora a las 14 horas, como bien decís, se va a hacer el seminario en la Academia Pontificia, y todo gira alrededor de lo mismo. Primero, una deuda que no contrajo nuestro gobierno y que sería muy distinto encarar una pandemia a nivel global sin el peso de la deuda que tenemos los argentinos, producto del gobierno que la contrajo el gobierno anterior. Y la verdad que tenemos que pagar. Lo que está pidiendo el presidente a los principales líderes de Europa es tiempo necesario para poder pagar, pero no a costa del sacrificio de los argentinos. Secretario, sabemos que es un tema de economía y, claro, del ministro Guzmán, pero consultarle, en el marco de este foro y de este reclamo de la Argentina ante el encuentro con dirigentes internacionales, ¿se podrá hablar de plazos de pago de la deuda? Es decir, se hablaba de entre 10 y 20 años de pedido de parte de la Argentina como plazo para poder justamente renegociar el pago con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que usted piensa?
Mira, en las reuniones que he tenido con los primeros ministros de Europa, ya sea Portugal, Francia e Italia, el presidente lo que pide, y lo ha pedido también a la presidenta del Fondo Monetario, es tiempo. El tiempo que se pueda negociar para que Argentina pueda cumplir con su compromiso, pero también para que pueda que su economía, la economía de la Argentina pueda volver a funcionar. Y para eso es imposible si nosotros tenemos que cumplir inmediatamente con los compromisos que asumió el gobierno anterior. Entonces, lo que pide el presidente es tiempo. Es confiar, digamos, que la Argentina, con ese tiempo que tenemos de recuperación, podrá pagar lo contraído como deuda, ¿no? Secretario, bueno, la gira está culminando, estamos hablando de Portugal, de España, de Francia y de Italia. A ver, ¿de qué manera justamente los líderes de estos países, donde allí estuvo el presidente Alberto Fernández y se reunió, cuál es la mirada de estos líderes hacia la Argentina? Es decir, desde Europa hacia la Argentina, ¿cómo están viendo hoy el país? Mira, yo participé, salvo la de España, sí, participé de las otras dos. Exacto. Escuché así que puedo dar testimonio de la confianza que tiene el presidente Alberto Fernández de parte de los líderes europeos, al menos de lo que puedo hablar en el caso de Portugal y Francia, porque estuvimos ahí casi en vivo y en directo, y me parece que eso va a ayudar muchísimo, como ayuda también el apoyo silencioso, como dice Alberto, del Papa Francisco, que no es un tema menor, y después me parece que la franqueza con que el presidente ha encarado la relación bilateral con la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Eso me parece que también va a ir saltando obstáculos. Nosotros confiamos todo en que eso va a ser, bien, no sé en qué momento, pero pronto se va a dar un acuerdo que sea satisfactorio. A propósito de los acuerdos, Oliveri, ¿cree que va a haber un acuerdo para liberar las patentes? Es un tema que se está discutiendo, hay posiciones encontradas en el mundo, pero hay coincidencia entre el presidente y el Papa Francisco, es que es necesario que sea un bien universal, ¿no? Sí, sin duda alguna. El Papa lo ha expresado antes y por supuesto de conciencia, porque el presidente también lo ha ratificado. Bien decís que hay países que están a favor y otros no tanto. En el caso de algunos laboratorios en Estados Unidos han propuesto que no pagarlo durante un periodo, pero me parece que tendríamos que los países deberían ponerse de acuerdo para dada la situación de calamidad en el mundo. Insisto, lo que decía al principio, hay países que no han vacunado. Y la verdad que uno cree que uno se salva solo y no, para nada, es un mundo global y nos afecta a todos, ¿no? Secretario, estamos viendo mientras dialogamos con usted las imágenes de la salida de la titular del Fondo Monetario Internacional, del encuentro que mantuvo con Alberto Fernández. ¿En este momento usted está con el presidente? Estaba con el presidente, ahora se despegó, estamos caminando, pero estaba con el presidente, así que no lo puedo ubicar inmediatamente para que lo salude. Pero bueno, si puedo, trato de llamar por teléfono y retomo el tema. Cómo no, tratábamos de llegar a ese acuerdo. Y una pregunta obligada, claro está, después de lo que ha sido el encuentro con el Papa Francisco. ¿En algún momento de la reunión, en algún momento de los encuentros posteriores y anteriores allí en el Vaticano, se mencionó la aprobación en la Argentina del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo? Porque previo, justamente, al viaje del presidente, se había enunciado que este podía ser un punto de diferencia, claro está, entre la Iglesia, entre el Papa Francisco y la gestión de gobierno argentino. No, en ningún momento para nada se trató el tema, y de lo que yo les puedo contar de la reunión que participé junto al presidente y al canciller, con el secretario de Estado y con el canciller del Vaticano, a 45 minutos, en ningún momento se planteó el tema, solo los temas que acabo de referirme, que tiene que ver con la política internacional y la preocupación del Vaticano en temas como básicamente el tema de la pobreza, la exclusión y la posibilidad que tenemos de coordinar políticas para rechazar esto, ¿no? Oliveri, para cerrar le pido una reflexión, un análisis sobre lo que fue esta gira del presidente Alberto Fernández recorriendo Europa y esta reunión con Georgieva, que en principio no estaba prevista en la agenda. No estaba previsto, pero bueno, se concretó y creo que sí, va a ser beneficioso
Y por supuesto es una gira para mí exitosa. Creo que los tres líderes que el presidente visitó han dado muestra de apoyo justamente en una negociación que es difícil, pero que el presidente estima que va a llegar a buen puerto. Bien, Guillermo Oliveri, secretario de Culto de la Nación, gracias por estas declaraciones a esta primera edición de Noticias en la Televisión Pública, muy amable. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.